unos meses que tuvimos en el mes de noviembre pasado, que tuvimos un recorrido allá a la montaña alta de Guerrero con el Tlachinolan. Y hay más noticias, hay más cosas que tenemos, que queremos compartirle y que invitamos a Abel para platicar con él. Además de que pues sigue el Centro de Derechos Humanos de la montaña de Tlachinolan documentando que así como hace un rato hablábamos de la violencia en Sinaloa, pues ahora está pasando, sigue pasando y de manera agudizada en el estado de Guerrero. Abel Barrera, buenos días, bienvenido. Hola Ernesto, buenos días. Te saludo desde acá de una comunidad de la montaña que se llama El Rincón. Andamos en el rincón de la montaña, acá pues haciendo algunas actividades con las comunidades y bueno, se dio la oportunidad de que pudiéramos conectarnos y estamos acá muy contentos por establecer la comunicación con ustedes. Pues estamos Gracias, Abel. aquí para platicar de Sí, los sí, diferentes temas que nos han, pues, unido en este caminar que hemos estado encontrándonos por varios motivos, Ernesto. Y pues aquí estamos. Te saludo desde acá. desde el rincón de la montaña, como dice Abel Barrera. Pues Abel, bienvenido. Hoy Violeta no nos pudo acompañar por cuestiones ahí de trabajo. Eh, pero mire, Abel, que está ahorita en la montaña alta, pues estábamos tratando de acomodar la entrevista porque en muchas partes de allá no hay señal. Finalmente encontró ahí en un rincón, ¿no? En el Sí, rincón de la montaña, un lugar donde puede tener señal y podemos conversar con él. ¿Recuerda usted de este proyecto que trabajamos conjuntamente con el Trachinolan y con la Casa del Jornalero y de la Jornalera ahí en Tlapa? Y que pues gracias a los apoyos de ustedes se logró también, además de dar una atención con las brigadas de salud, se logró que con una parte de ese recurso se restablecieran de manera digna, que los compañeros y compañeras jornaleras pues pudieran tener baños, regaderas pues decentes, que en buen estado, porque ya sabe usted, llegaban ahí a la casa del jornalero, los baños muy deteriorados y con cero apoyo prácticamente de autoridades federales y estatales, pues es difícil a veces mantener espacios así. Así que gracias a ustedes es que entre el Tlachinolan y la casa del jornalero, pues rehabilitaron y otra vez pusieron en unas muy buenas condiciones los baños, las regaderas y parte de algunas partes del establecimiento de la casa del jornalero. Nosotros le pasamos, y gracias a Abel que nos mandaron un video donde nos iban presentando ahora cómo estaban los baños y cómo estaban las regaderas y demás. Bueno, Abel Barrera nos envió un nuevo video, cosa que le agradecemos muchísimo, porque es parte de una continuidad de un trabajo que hacemos en Rompeviento y ahora conjuntamente con el Tlachinolan, que tenemos el privilegio de poder trabajar con ellas y con ellos y con los compañeros y compañeras de la Casa del Cornal. Mire, este es un video de los compañeros de Cochoapa el Grande, esos que se fueron, algunos nos tocó verlos ahí en noviembre, que se fueron a trabajar al norte del país, a los campos agrícolas, pues regresaron y llegan a la casa del jornalero y jornalera. En eso que usted nos apoyó, pues usted puede ver, va a poder presenciar con este video que amablemente nos envía Abel Barrera, pues el resultado del trabajo, del apoyo que usted ha dado y que claro que siempre vamos a agradecer que puedan compartirnos este tipo de materiales. Así que si te parece, Abel, veamos el video que nos enviaste, que es claro, cortito, y ahorita regresamos con ustedes. con gusto.
la casa del jornalero. Hoy, 5 de mayo de 1925, estamos con muchos niños que llegaron de Sinaloa, ya se regresan a sus casas y ahorita pues van a descansar esta noche. Mañana irán a sus comunidades, la mayoría son del municipio de Cochuapa el Grande. Vemos a niños, niñas, madres, señoras mayores, señores, todos con sus cosas, trajeron pues lo que pudieron comprar allá en los campos agrícolas. Sabemos que con muchas dificultades lograron juntar su dinero y ahora pues aquí los vino a dejar el autobús y esperan salir mañana en la mañana. Aquí se les dio de comer en el comedor comunitario del Consejo de Jornaleros en Tlapa. Es una estancia que se ha mantenido con el apoyo de organizaciones, de gente voluntaria como el grupo de Rompevientos que nos ha ayudado con Ernesto Ledesma y la compañera Violeta, que ayudaron a reparar los daños y que además se han preocupado por atender con brigadas médicas la salud de los jornaleros, de las jornaleras, de los niños, de las niñas. En la parte alta hay dormitorios, al fondo hay baños, hay regaderas y bueno, pues ya la gente se dispone a descansar. La mayoría prefiere dormir aquí en la cancha porque corre más el aire, en cambio allá adentro pues sienten calor, ellos son de clima frío y pues prefieren estar aquí porque además es un lugar abierto, libre, nadie los molesta y bueno, pues aquí mismo tenemos un estacionamiento acá atrás en la Casa del Jornalero, que pertenece al Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, que está en comodato con el Consejo de Jornaleros. Y ya aquí hay autobuses que saldrán mañana, algunos van a Chihuahua, son autobuses de empresas privadas y que pues esta parte también es de los jornaleros. Logramos también ya tener luz, por lo menos acá en el estacionamiento, porque luego entraba gente a robar las pocas pertenencias y ahora ya tenemos por lo menos 2 postes de luz con luz solar que logramos también con el apoyo de Rompevientos conseguir instalar. Y ya allá al fondo donde hay más luz está la reja que también se compuso. A las 9 de la noche se cierra este lugar para darle seguridad a la gente, así como vimos ahorita que se quedan en la cancha, algunos por descuidos dejan su celular, entonces entra gente que no se conoce y se lo roba. Entonces esto nos ha permitido ya que haya más seguridad. Pues es un espacio que logramos con el Consejo de Jornaleros para que se garantice la estancia de la gente que llega de los campos agrícolas y se va a sus comunidades. Otros vendrán la otra semana también de Cochuapa y se van a Chihuahua. Ese es el trajín de la familia de la montaña, las familias de la montaña. Pues nos despedimos desde acá de la Casa del Jornalero de Tlapa, Guerrero.
Pues bueno, bueno, la gente también celebra y agradece. Irma Guadalupe, qué alegría ver la rehabilitación de la Casa del Jornalero. Hay gente que saluda mucho eso, Abel Barrera. Y qué decir, entonces, Abel, para la gente que está viendo este video, entonces recordar nada más un poco el mecanismo. Es gente que posiblemente salió en noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, mayo, abril, mayo, y ya están de regreso. Entonces llegan a la casa del jornalero y al siguiente día, Abel, se trasladan nuevamente a Cochuapa. Si puedes explicarle un poco a la gente cómo es el mecanismo y luego vuelta de regreso. Sí, es una migración temporal y familiar. Aquí las que migran son las familias. Es imposible para gente de la montaña que solamente el padre salga a trabajar y se quede la esposa con sus hijos, porque sería sostener como a dos familias, estar en el campo y hacer gastos y enviar dinero para que la familia pueda estar en la comunidad. Entonces tienen que salir. Son salidas alrededor de 6 meses, 7 meses. Todo depende de que haya trabajo permanente allá en los campos. A veces hay personas, los de Cochuapa, por ejemplo, se van a Sinaloa, van al corte de Chile. Ese corte dura 2 semanas, 3 semanas, y sirve de que a lo mejor la gente, los papás, la mamá, junto con los hijos de 14, 13, 12 años, ellos ayudan, es decir, es un trabajo familiar, porque se trata de llenar costales o arpillas para que esos costales ya llenos de 30 kilos o 40 kilos los cargan y se van a donde está el camión, que a veces el camión está como a medio kilómetro, y esperan el turno para poder entregar el costal. Los registra el mayordomo para que al final del día hagan las cuentas si fueron 10, 20, 30 costales. Les pueden pagar de a 35 pesos el costal dependiendo de la temporada. Entonces, por eso se van los niños o los jóvenes para que como familia hagan el trabajo conjunto, y así puedan pues hacer una recolección mayor y que les puedan pagar. A veces les pagan el día, no siempre les pagan el día, les pagan hasta el sábado, pero bueno, para que saquen sobre todo para la comida. Es un trabajo muy intenso, muy extenuante. Pagan todo porque por ejemplo, para irse en autobús pagan alrededor de 1,300. Por ejemplo, para ir a Chihuahua cuesta 1,300 el viaje. Eh, Eso lo tienen que pedir prestado. Piden prestado el dinero. Los autobuses, apenas se fue un autobús la semana pasada, llevaba 77 personas, cuando regularmente es de 45, 50. Van 77. Ya sea que los niños los lleven en medio o ya sea que los acuesten en el pasillo. Es una situación muy lamentable porque no hay control de cómo van los niños, las niñas. Obviamente son autobuses que no tienes baño sanitario, tienen que bajar donde hay gasolineras, hay que pagar para ir al baño. La gente lleva sus totopos porque no lleva alimentos así, o qué dinero para comprar en las tiendas porque no lleva dinero, va endeudado ya. Entonces, lo que yo llegan a trabajar allá, pues lo juntan, lo poco que juntan, porque como te decía, pagan el pasaje, pagan la renta a veces les cobran 1,000 pesos al mes, pagan la luz, pagan el agua.
tienen que pagarle también al mayordomo que los traslada de donde rentan al campo. A veces es un pago de 50 pesos por persona. Todo es pago. Al final, pues con todo este esfuerzo que hacen, compran su ropa, compran algunos aparatos, lo que alcanza, y se traen todo. Así como ahorita vimos, ahí están todas sus cosas. Este es su patrimonio. Cargan su patrimonio. Y ya regresan como estas personas que son de Cochoapa, son de comunidades de Cochoapa. De Tlapa a Cochoapa todavía son 2 horas y media, 3 horas. Y de ahí a sus comunidades son otras 2, 3 horas. Entonces, es un trayecto pesado, pero bueno, es regresar al pueblo. Y regresar al pueblo es básicamente como ir a descansar, porque la jornada de 5 o 6 meses fue muy, muy difícil, muy dura. Y bueno, llegan con algún dinero, van a comprar maíz, van a comprar frijol para poderse preparar en casa, estar ahí, descansar, básicamente van a descansar unos 2, 3 meses y ya nuevamente para julio, agosto vuelven a salir con todos sus hijos. Entonces es un ciclo que se va de generación en generación. Es decir, los abuelos así trabajaron, los padres también así lo hicieron, y ahora pues los pequeños, ¿no? Ese es el ciclo pues de una vida en medio de la pobreza, en medio de las precariedades. Por eso es muy importante que en Tlapa, que es el lugar donde está la casa del jornalero, es la ciudad de embarque, ahí es donde están los autobuses, ahí es donde llegan, y nos hemos esmerado desde hace más de 30 años a que ese espacio que de por sí se creó hace años para jornaleros y que estaba abandonado, lo recuperáramos y que ahí haya un comedor comunitario. Por ejemplo, ahí a esa hora, a las 7:30, la gente estaba cenando, comiendo. Saben que ahí se les da comida caliente. También tuvieron el lujo de poderse bañar porque ya funcionan las regaderas, ¿no? De descansar porque hay dormitorios y de que los niños jueguen en la cancha, ¿no? O sea, hay la necesidad de crear estos espacios dignos para que la gente descanse. Obviamente está todo el tema laboral, que eso no se ha atendido suficientemente en los campos agrícolas, que esa es otra historia de la sobreexplotación de la mano de obra de mujeres, de niños, de hombres que trabajan más de 8 horas y que no les pagan las horas extras como debería de ser. En fin, las condiciones en que viven son muy, muy lamentables, pero bueno, por lo menos en la parte donde salen, estamos tratando de que salgan dignamente. Todavía nos falta el tema de los autobuses, porque por ejemplo no les dan ni boletos. Ahí las empresas que hay les dan una tarjetita donde viene el nombre de la empresa, pero con ese, según es el boleto, lo hemos visto, por ahí los tengo, y ya nomás les rompen la mitad, decir, este es tu boleto, pero cuando te accidenta el autobús, cuando hay problemas de que se descompuso el autobús, bueno, como ahí los dejan varados en la carretera y hay que volver a pagar porque nadie te recupera, nadie te sube al autobús y no te cobra completo. Entonces, por ejemplo, todo eso hemos querido regular, pero sin la presencia de las autoridades es difícil, ¿no? Es difícil. Hemos hablado con la autoridad municipal y ellos dicen que no pueden. En fin, nadie puede. Que hemos querido darle despensa a la gente cuando sale, no hay. En fin, una serie de precariedades, pero pues ahí estamos luchando, Ernesto, con la solidaridad de ustedes, de mucha gente para que los niños, las madres, los padres, que muchos de ellos no tienen tierras ya en su comunidad,
y al no tener tierras, pues tampoco siembran. Entonces tienen que salir a trabajar, porque si no sales, no comes. Ese es como el gran drama, el gran dilema. O migras o te mueres. Ese es el problema que enfrentamos en la montaña, Ernesto. Ya, pues muchas gracias, gracias Abel, y gracias también por estar, por este hermoso trabajo que hace el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinolan. Abel, antes de cerrar, que vamos a pasar ya a la siguiente entrevista, pero hay un tema que no queremos dejar pasar, es otro artículo que estamos publicando de un otro artículo que estás escribiendo, Abel, de cómo se agudiza la violencia en Guerrero y el marco de impunidad sigue. ¿Cómo no se va a agudizar la violencia con tanta impunidad? Abel Barrera, ¿qué es lo que está sucediendo? Bueno, comentarte, Ernesto, que el asesinato de Marco Antonio Suástegui, un líder nato de allá del río Papagayo, en el municipio de Acapulco, uno de los ríos más hermosos, donde quiso el gobierno construir la presa La Parota. Bueno, el movimiento que se gestó con la presencia de Marco Antonio Suástegui hace 22 años, pues tuvo sus resultados, es decir, la gente se acuerpó y dijo, nosotros queremos nuestras tierras, no queremos ser esclavos de nadie, no queremos estar en las periferias de Acapulco porque los iban a reubicar, ya sabemos lo que significa vivir en la periferia, queremos nosotros seguir viviendo acá. Bueno, esa lucha la ganaron y Marco Antonio siguió trabajando con las comunidades, pero lamentablemente pues fue asesinado en otro lugar, en la playa de Acapulco, el Viernes Santo, donde hay mucho turista y donde la gobernadora había anunciado un despliegue de 4,000 elementos de la Guardia Nacional y resulta que en la playa de Icacos, donde estaba Marco Antonio, a las 6:45 lo asesinaron. Llegó alguien con su pistola, le descargó la pistola, una bala fue la que le causó daños severos y murió. Bueno, hasta la fecha ahorita no sabemos nada de qué avances hay en las investigaciones. No hay detenciones. Nos dicen que no había cámaras ahí en esa parte, por lo tanto, pues no tienen registro de nada. Sin embargo, hace como 4 días sacaron unas fotografías de cámaras que tenían la delincuencia organizada. O sea, sí había cámaras de la delincuencia y no hay cámaras del gobierno. Entonces, ¿cómo es eso en una zona turística? Entonces, bueno, trabajan con la delincuencia, que las cámaras eran de ellos o de plano no hay dinero para poner cámaras propias. Entonces nos dicen que no hay cámaras, no hubo cámaras que captaron el momento en que Marco Antonio fue asesinado. Están esperando que sea la familia, que sean otros testigos los que hagan la investigación, porque la fiscalía dicen que pues están esperando que lleguen a denunciar. Bueno, cuando hay antecedentes, Marco Antonio él mismo declaró al mecanismo de protección de defensores de la Secretaría de Gobernación las amenazas que vivía. Hay una documentación, él tiene medidas cautelares de la Comisión Interamericana por la desaparición de su hermano Vicente, que lo empezó a buscar desde el 5 de agosto del 2021. O sea, todos los antecedentes, tanto de la desaparición de su hermano, que también fue un defensor del territorio, como los riesgos de Marco Antonio por denunciar esos hechos, por su trabajo como defensor. No se le brindó protección, nada más se le dio un teléfono celular y un botón de emergencia. Esa era toda su seguridad. Marco pedía que hubiera acompañamiento policiaco. Bueno, hasta la fecha, Ernesto, no tenemos avances. Esto murió, lo mataron, bueno, murió porque estuvo desde el 18 de abril
hasta en agonía hasta el 25 de abril, cuando ya falleció. Bueno, ya llevamos estos días y no hay avances. Entonces, vemos que también ya, porque Marcos tenía 5 motos, ¿cómo le llaman? Motos acuáticas. Sí, tenía 5 ahí en una parte de la playa. Bueno, ya le robaron 2, ¿no? O sea, porque ahí se quedaron, pues Marco lo asesina, su esposa pues tiene que buscar la seguridad con sus hijos y bueno, ya tenemos información que 2 motos ya se robaron, ¿no? O sea, quien gobierna ahí son grupos los de la delincuencia. Entonces, pues dices, ¿qué pasa con Acapulco? Un centro turístico, un centro que ya quedó en manos de la delincuencia. eh, de un líder histórico, emblemático en Guerrero, que no se avanza en las investigaciones, que se le carga la responsabilidad a la familia para que ellos digan, pues, por dónde hay que hacer la investigación, como si no hubiera antecedentes de Marco Antonio desde hace décadas por su lucha y por las amenazas que tuvo en los últimos años. Entonces, así está el panorama, Ernesto. Gobierna la impunidad, ¿no? O sea, los grupos de la delincuencia no se les investiga, ¿no? No hay infraestructura para hacer investigación en términos más tecnológicos. No se usa la inteligencia en términos de todo el aparato que hay para poder investigar los delitos. Y pues estamos como si estuviéramos en hace más de 50 años, ¿no? Sin tecnologías. Entonces, en verdad, es algo deplorable que la Fiscalía en Guerrero no esté a la altura de la situación que estamos enfrentando de inseguridad, de violencia. No hay detenciones, no se investiga. Por ejemplo, en el caso de Vicente, hay ya por el trabajo de Marco y de su familia, ya hay 4 detenidos, 3 ya están sentenciados. Otro detenido que es uno de los autores también materiales e intelectuales, porque a él le llevaron a Vicente Suástegui de acuerdo a la denuncia. Esa persona que le dicen el Pino, que fue comandante de la UPOEC, ese no lo han detenido. Ese sabe lo que pasó con Vicente. No lo han detenido. ¿Por qué no lo han detenido? ¿Qué intereses hay que impiden que esta persona lo detengan? Entonces, ahí es donde vemos que a pesar de que hay denuncias, tampoco se actúa en consecuencia para ejercer las detenciones. Pues este es el contexto que te vuelvo a reiterar, Ernesto, y esperemos que sí actúen las autoridades para que se detengan a quienes fueron los responsables del asesinato de Marco Antonio Suástegui. Ya, pues Abel Barrera, como siempre, un gusto, aunque comúnmente son noticias duras de lo que está sucediendo en el estado de Guerrero, pero pues ese es parte del trabajo que hay que hacer y que este Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinolan, pues más de 30 años acompañando poblaciones en condiciones de vulnerabilidad ahí en los altos, ahí en la montaña de Guerrero. Así que, Abel, te mandamos a ti y a todo el equipo de Cachi un fuerte y fraterno abrazo, Abel, y ahí seguimos al habla. Gracias, un saludo a toda la audiencia y seguimos en comunicación, Ernesto. Un abrazo desde Gracias, acá, Abel. desde el Rincón. Nos vemos. Hasta pronto, hasta pronto. Un abrazote hasta el rincón de la montaña de Guerrero, donde se encuentra ahorita Abel haciendo unos trabajos ahí en las distintas comunidades de pueblos y comunidades indígenas. Y es ahí donde siempre decimos, pues sí, no es lo mismo estar cómodamente quienes luego critican o atacan al Tlachinolan o a nosotros que está así nada más tecleando, que estar yendo a campo y estar
viendo qué es lo que está pasando y levantando los testimonios de la propia gente, que es la que cuenta lo que está viviendo ahí.